Bien, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder estar compartiendo este miércoles, este tiempo de oración allí en casa para justamente poder reflexionar en la palabra de Dios y poder también estar orando los unos por los otros, intercediendo. A esta hora, bueno, ya está abierto el WhatsApp, están dando vuelta los motivos de oración de los hermanos, así que estemos orando y deseando y aprovechando este tiempo para que el Señor esté hablando a nuestras vidas. A partir de este miércoles, por unos cuantos miércoles, vamos a estar viendo el libro de Proverbios, este hermoso libro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es uno de los 3 libros considerados libros de sabiduría, juntamente con Eclesiastés y con Job. Allí aparece Proverbios que, tienen como objetivo proveer, dar sabiduría a los hijos de Dios. La palabra proverbios significa simplemente comparación, eso es lo que significa proverbios, y el fundamento de este libro, el fundamento del autor, y después vamos a hablar un poquito acerca de él, es justamente está en el versículo 7 del capítulo 1. Así que si tenés tu Biblia abierta, allí en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese va a ser el fundamento de toda la instrucción de parte del autor. Se acordarán ustedes que en algunas de las enseñanzas que dimos los miércoles anteriores con respecto al libro, o a la carta, mejor dicho, de Santiago, entre tantas cosas que hemos compartido, decíamos también que Santiago era un hombre que había sido influenciado por la persona de Cristo, obviamente, al creer en Él como único y suficiente Salvador, pero también por este libro, el libro de Proverbios, que se ve muy claramente reflejado en las enseñanzas que Santiago va a dar a los creyentes en Cristo, enseñanzas breves, prácticas, similares a los Proverbios. ¿Cómo debo leer el libro de Proverbios? Bueno, en realidad, ¿cómo se debe leer toda la Biblia? Si buscas allí en 1 Corintios, capítulo 10, te vas a encontrar con que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. Versículo 11 de 1 Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuáles son las cosas que le acontecieron a los creyentes o al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Bueno, los pecados de idolatría, los pecados de fornicación, las tentaciones, las murmuraciones, y están escritas, dice Pablo, ¿para qué? Para advertirnos a nosotros que ese tipo de práctica o ese tipo de pecado también nos puede alcanzar a nosotros, y de hecho muchos creyentes en Cristo Jesús tristemente han experimentado distintos tipos de pecados. Ahora, ¿por qué debemos leerlo a la luz de 1 Corintios capítulo 10 con esa solemne advertencia? Lo debemos leer allí, ¿por qué? Porque el autor del libro de Proverbios es Salomón. Ahora, este Salomón fue un hombre sabio, de hecho fue el rey más sabio que existió sobre la tierra, y tenemos que decir que sí. Ahora, pero fue un hombre que también cayó en pecado, y también tenemos que decir que sí. Se dice de Salomón en Primera Reyes que compuso 3.000 proverbios, pero también Primera Reyes, capítulo 10, va a decir del mismo Salomón que su corazón, ya cuando fue viejo, no era perfecto para con Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque, se había comprometido con muchas mujeres, muchas concubinas, y sus mujeres le inclinaron su corazón a dioses paganos. Así que este Salomón terminó sus años tal vez no de la mejor manera como lo comenzó. Por eso en esta colección de enseñanzas expuestas en el libro de Proverbios vamos a encontrar, como dijimos antes, solemnes advertencias de este rey Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo 1, va a decir allí los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón significa pacífico.
Y Salomón, a diferencia de David, su padre, él vivió en su reinado tiempo de paz. No hubo prácticamente guerras durante el reinado de Salomón, pero sí Salomón tuvo conflictos internos, muy serios conflictos internos. De hecho, uno de los libros que mencionamos, el libro de Eclesiastés, si vos lo lees, y los otros días estábamos aprendiendo acerca del libro de Eclesiastés, si no fuera por el cierre del libro, cuando el rey dice, Salomón dice, bueno, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si esa parte no estuviera escrito, realmente todo el libro es una decepción de vida, porque él dice vanidad de vanidades, a la risa enloquece, no encuentra placer en lo que sucede debajo del sol. Pero justamente es la experiencia triste, dramática, de vida de parte de Salomón. Como decíamos antes, tenía paz en todo el territorio, pero no tuvo paz al final de sus días en su corazón. Los proverbios son enseñanzas para que nosotros podamos aprender en tiempo de paz. Eso es interesante saberlo. Cuando uno se sienta a leer proverbio, tiene que tomar un lápiz, un papel, poder marcar su Biblia y aprender sentadito allí en tiempo de paz lo que vos y yo debemos hacer cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas. Salomón gozó de una muy buena educación. Bueno, al ser hijo de rey, tuvo el privilegio de ser un muchacho que fue sumamente educado, y el Salmo 72, que fue escrito justamente para él, allí se habla acerca del rey Salomón, y termina diciendo el versículo 20 que David, su padre, termina con una oración y ora específicamente por su hijo. Ahora sí, vamos a Proverbios capítulo 1, vamos a leer desde el 1 al 7, con la ayuda del Señor, como dijimos al principio, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas en este tiempo. El objetivo de los proverbios, el motivo de los proverbios, según la Biblia que tenga, va a tener como título, dice así, Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, y el texto que leímos al principio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El objetivo del libro es para uso y beneficio. Este libro nos ayudará. Este libro te quiere bendecir justamente proveyéndote sabiduría, entendimiento, buen juicio, como vamos a ver ahora. ¿Te acordás que yo te decía al principio que Santiago había sido un hombre influenciado por este libro? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídala a Dios. Si uno se encuentra en diversas pruebas o en una aflicción, no le puede pedir a Dios que lo saque de la aflicción o que lo saque de la prueba, lo cual sería bueno pedírselo. Pero lo que Santiago plantea es que Dios te quiere proveer de sabiduría para que vos sepas cómo debes salir de esa situación. Bueno, el objetivo de Proverbios es ese. El objetivo de Proverbio es bendecirte dándote, ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento, como leíamos recién, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué significa esto? Que vos y yo tenemos que aprender a pensar la vida de una manera distinta. Ese es el objetivo del Evangelio. Es decir, cuando Cristo vino a nuestras vidas y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, se produce en nosotros una revolución, una limpieza de nuestros pecados, un perdón de nuestros pecados, una vida nueva y por ende una mente nueva, y debo aprender a pensar con esa mente nueva que Dios ha provisto a aquellos que le aman. Dios, a través de la sabiduría, va a poner también en orden tu vida. Acordate que Dios es el creador de los cielos y la tierra, es un Dios sabio. Tanto los cielos como la tierra hay un perfecto orden, no hay nada
que esté fuera de su lugar. Y ese Dios de orden, a través de las enseñanzas justamente de Proverbios, como vamos a estar viendo, quiere poner en orden también, ¿qué cosa? Tu vida. Así que, de manera que lo que hagas con tu vida siempre va a tener que ver cómo aplicas la sabiduría a cada decisión o a cada día. Dios quiere darte sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener nociones correctas de las cosas, tener ideas claras. Recién hablábamos de pensar de una manera distinta, tener ideas claras, a fin de que sepamos cómo actuar y qué decir. Fíjate, por ejemplo, hay una sentencia muy corta. Bueno, los proverbios son comparaciones, son sentencias, son consejos, si se quiere. Y Proverbios capítulo 15, verso 1 va a decir lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos entrado en discusiones y en enojos y en discusiones interminables por no haber respondido amablemente? Es decir, alguien te trata mal, alguien te pide mal algo o de mala manera y uno responde de mala manera. ¿Qué dice el proverbio? Bueno, la blanda respuesta, ¿qué cosa? Aplaca la ira. La blanda respuesta esquiva o evita que vos y yo caigamos en discusiones. Ahí está la sabiduría. Es decir, bueno, ¿de qué forma yo tengo que responder cuando veo que alguien no me está tratando bien o no se está dirigiendo hacia mi persona justamente respetuosamente? Los reyes de la antigüedad, y esto es muy interesante, buscaban, pero desesperadamente ellos, el consejo de los sabios. Hay un ejemplo. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, Daniel es uno de ellos, pero fíjate que lo que fue lo que le sucedió, por ejemplo, a José. Se acordarán ustedes, allí en el Génesis, José siendo adolescente es vendido como esclavo hacia Egipto, de pasar a ser siervo de Potifar, termina en la cárcel, justamente falsamente acusado por un intento de abuso sexual. Pasa mucho tiempo en la cárcel. La Biblia dice que Dios estaba con él. Él aconsejó o interpretó el sueño del copero y el sueño del panadero, allí en el capítulo 40 de José. Después de un tiempo, Faraón tiene sueños y nadie se lo podía interpretar. Y esto le había quitado el sueño justamente a Faraón. No podía descansar, no podía tener paz. Los sueños tenían que ver con vacas gordas, vacas flacas, espigas robustas, espigas que daban pena verlas, y las espigas menudas devoraban a las espigas fuertes y gruesas. Y lo cierto es que lo mandan a llamar a José. José interpreta el sueño de Faraón y fíjense qué es lo que dice Faraón con respecto a José. Génesis 41, versículo 37. Y el asunto pareció bien a Faraón, después de la interpretación del sueño y de lo que José le dijo que debía hacer. Y Faraón, le pareció bien a Faraón y a su siervo. Verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, ahora se dirige a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, bueno, ahí está aplicada la sabiduría de parte de Dios. Ahora, esa sabiduría no quedó solamente ahí, porque José gobernó con sabiduría justamente el pueblo, pero después José, ¿se acuerdan ustedes que recibió a sus hermanos? Y tuvo que tratar con sus hermanos. Y cuando vio a sus hermanos, preguntó por su padre, le dijeron que su padre estaba vivo, preguntó por su hermano, dejó a uno de ellos detenido, los hizo volver, hizo venir a su hermano menor, y recién después ahí se da a conocer. Es decir, José no solamente tuvo sabiduría para interpretar el sueño de Faraón, José fue sabio para vivir. Fue sabio para vivir, de hecho, aún para dar órdenes después de su muerte, porque él le pide al pueblo, dice: yo quiero que saquen mis huesos porque Jehová los va a visitar, y yo no quiero que mis huesos queden aquí en Egipto, que mis huesos salgan de esta tierra. Es decir, te da
entendimiento, te provee de sabiduría. Esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. También para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Fíjate que dice el versículo 3, bueno, para conocer razones prudentes, verso 2, para recibir el consejo y prudencia, justicia, juicio y ¿qué cosa? Y equidad, para distinguir entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, para tener razones prudentes, como decíamos, pensar con claridad, para poder tener la inteligencia de los sabios. No lo vamos a leer, pero este mismo Salomón, que escribe el libro de Proverbios, te acordarás vos, que uno de los juicios emblemáticos de su reinado tenía que ver justamente con el nacimiento de dos niños, respectivamente de sus madres, que vivían ambas juntas y nacieron prácticamente al mismo tiempo, y uno de ellos, siendo bebé, muere durante la noche aplastado por su madre. Su madre se despierta en la madrugada, ve a su hijo muerto y le cambia al niño muerto a la mamá por el niño vivo, y a la mañana cuando amanece, la madre ve el niño muerto pero sabe que no era su hijo. Y allí comienza un litigio, una discusión que evidentemente ninguno de los gobernadores que tenía Salomón en su reinado podía dar un veredicto justo, que era lo que estaba, no podían resolver este problema. Y este problema le llega a Salomón, y conocemos toda la historia. Salomón recibe a las mujeres y allí se ponen las dos mujeres a discutir, le cuentan la historia, y este hombre, dotado con la sabiduría divina, dice, bueno, tráiganme una espada. Él pide la espada y imagínense ustedes la escena, pongámonos a pensar un poquito la escena. Todo el mundo en silencio, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? ¿Por qué pide la espada? Acordate que él era el rey, él era la autoridad. De hecho, él mandó a matar a unos cuantos que justamente eran un peligro para su reinado, y nadie se oponía a su palabra. Lo cierto es que le traen la espada y da la orden, da la sentencia, dice, corten al niño por la mitad y denle una parte a una madre y la otra parte a la otra madre. Y dice la Biblia literalmente que las entrañas de la verdadera mamá se conmovieron dentro de ella. Y dijo, no maten al niño, déselo a esa mujer, vivo, que se lo lleve, yo no lo quiero tener, pero que no pierda la vida. Prefiero perder la tenencia de mi hijo, pero que no mi hijo pierda la vida. Y ahí es donde Salomón dice, bueno, denle a esa la mujer del niño vivo, porque ella es su verdadera madre. ¿Te das cuenta cuál es la idea de los proverbios? ¿Cuál es la idea de las enseñanzas de la palabra de Dios? Es para que vos aprendas a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. También es para ordenar nuestras conductas. Fíjate lo que dice el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, lo acabamos de leer recién. Es para que ordenemos también nuestra conducta para dar a Dios lo que es de Dios, es recibir el consejo. No solamente dar el consejo, ¿viste? A veces nosotros tenemos ese mal de querer aconsejar a todos los otros lo que los otros deben hacer. Pero rara vez vamos nosotros a pedir consejo de qué es lo que debemos hacer. Yo he conocido muchos hermanos que se ofenden porque no le vienen a pedir consejos. Pero rara vez ellos van a pedir consejos. Bueno, la idea de los proverbios es para que vos y yo recibamos el consejo, para que aceptemos el consejo de cómo debemos nosotros actuar. Estos consejos que vos y yo vamos a recibir a través de la palabra de Dios van a evitar que nosotros caigamos en pecado donde la ignorancia juega un papel preponderante. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos caído en pecado, y en pecado por ignorancia? Por desconocer cuál es la voluntad de Dios, por ignorar cuál es el resultado de ese comportamiento, por creer que, bueno, como dice el proverbio, todos los caminos le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte, y creer que la senda donde vos y yo estamos transitando hoy es un camino derecho, es decir, bueno, es así como mi matrimonio se debe manejar, es así como debo yo criar a mis hijos. Bueno, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dijo? A veces hay que detenerse y ponerse a pensar y recibir el consejo cuando alguien te dice, bueno, mira, así no podés estar conduciendo tu matrimonio, así no podés estar educando a tus hijos, así no podés estar cuidando tu salud, así no podés llevar adelante el ministerio,
Así no podés llevar adelante tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual. Debemos estar dispuestos a recibir el consejo, sino ¿qué es lo que va a suceder? Fíjate lo que dice Proverbios 7:7, que es muy práctico. Bueno, no sé a quién le tocará, pero más adelante alguien va a hablar de este proverbio y dice Proverbios 7:7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven que falto de entendimiento. Es el joven que no recibió el consejo, es el joven que no tuvo un juicio sano, justamente ¿para qué? Para enfrentar la vida, y es allí donde se encuentra con una mujer que justamente le sale al encuentro, lo envuelve con sus palabras y él se dejó envolver. ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento. ¿Sabes? La Biblia afirma que el que cree saberlo todo, en realidad no es que sepa mucho. Proverbios 26, versículo 12, va a decir lo siguiente. Proverbio 26:12 dice: ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La Nueva Versión Internacional dice: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Entonces, los proverbios fueron escritos ¿para qué? Para ayudar. Los proverbios fueron escritos para bendecir tu vida y mi vida, para darte y para darme entendimiento, sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio, equidad, inteligencia, cordura. Como decíamos al principio, poner en orden nuestra vida. Hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de compartir con una persona acerca de un aconsejamiento de alguien que justamente había caído en pecado y estaba siendo disciplinado. Y lo cierto es que este hermano se acerca con mucho amor para aconsejarle, para escucharle también, pero se encontró con un corazón muy duro, una mente muy cerrada y totalmente no dispuesto a recibir el consejo. No, ante una situación así no había forma, no había manera de llegar al corazón de esta persona, pero lo único que le pudo decir antes de retirarse de su casa, creo que para no volverse a ver hasta el día de hoy: déjate ayudar. Lo único que te puedo decir, déjate ayudar. ¿Sabes? La intención de Salomón es ayudar. Tal vez por su propia experiencia, obviamente motivado por el Espíritu Santo de Dios, es ayudarte. Es equiparte de conocimiento, de sabiduría, de prudencia, como mencionábamos recién, de entendimiento. ¿Para qué? Para bendecir tu vida. Así que es bueno que lo podamos leer. Tiene 31 capítulos, que podamos leer un capítulo por día, tomar nota, como decíamos al principio, con el objetivo de que Dios te quiere ayudar. Que el Señor te bendiga.